Amor, humor y desamor es una nueva exposición que está en el contenedor cultural de la UMA hasta el día 2 de marzo, pero es una exposición sin cuadros, es una exposición sin fotografías, es una exposición sin pinturas, son paredes en blanco, mucha creatividad, un rotulador acrílico, humor y el arte que tiene nuestro invitado que viene hoy al plató de 7 Televisión en estos informativos para hablar de su estilo humorístico y que está triunfando en estos días de apertura de esta exposición. Omar Hanaan, artista, humorista gráfico, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por las felicitaciones y los ánimos. Oye, 3 enfoques en una misma exposición, amor, humor y desamor. ¿Cuál es la narrativa de este mensaje? Bueno, realmente no hay una narrativa concreta, sino considero que todas las piezas, todo lo que he hecho, habla en general sobre la vida. Y en la vida hay amor, en la vida hay humor, en la vida hay desamor, y hay muchas más cosas, pero probablemente, y como decía la poeta Gloria Fuertes, en esas 3 cosas se condensa la historia de una persona o de una vida, ¿no? De hecho, ese nombre, ese título, se lo he pedido prestado a la poeta Gloria Fuertes, de un libro que publicó en 1980, que se titula así. Fíjate, estamos viendo en pantalla unos pequeños spoilers de lo que se puede encontrar la gente en esta exposición, que, repito, está en el contenedor cultural del Campus de Teatinos de la Universidad de Málaga. A esto lo llamas tú viñetuelas, ¿no? Sí, sí. Un nombre así personalizado por ti. Las haces, claro, es una exposición en la que la tienes que hacer en la misma pared y le da un toque más exclusivo incluso. ¿Cómo defines tu estilo artístico y también humorístico? Porque eso hay que decirlo, son viñetas divertidas, ¿no? Sí, es humor gráfico en el fondo. A ver, yo realmente vengo de hacer humor gráfico, vengo de dibujar, de hacer ilustración, siempre o casi siempre en un soporte de papel, ¿no? Es decir, en revistas, en publicaciones, que luego, y ya de hace muchos años, da el salto a lo digital, ¿no? Pues páginas web, proyectos audiovisuales y demás, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando suele haber un interés de, vamos a hacer una exposición en este caso de mi trabajo, ¿no? O en general del humor gráfico, normalmente suele ser una exposición de las piezas viñetas impresas en papel y colgadas en una pared. Y eso es interesante, pero a veces me parece un poco aburrido. Entonces, a mí, que me gusta hacer las cosas divertidas, pues me gusta mucho el tema de la intervención de los espacios, tengo experiencia en la cuestión muralista, y entonces yo quería que generara como un impacto, ¿no? Que tuvieras esas viñetas, pero que te envolvieran en una sala así como con horror vacui, ¿no? Que te diera esa sensación de agobio, que de alguna manera pudieses estar como un instante en mi cabeza, ¿no? Porque entras de repente y está todo inundado y dices, ¿por dónde empiezo? Y es una cosa saturada, pero luego a poco que te fijes en cualquiera de ellas, ya empiezas a disfrutar y a seguir y a reírte, ¿no? Que también tienes que disfrutar. ¿Cómo ha sido ese proceso? Porque claro, tú llevas, si no me equivoco, desde 2009 profesionalmente dedicándote a esta parte creativa de tu vida. ¿Cómo pasa de ser una simple inquietud, un hobby, el dibujar, el mezclar un poco con ese humor, a convertirte en un profesional de esto? ¿Cómo surge, cómo es ese clic para acabar ahora donde estás, con una exposición aquí en Málaga? Pues muy interesante que me preguntes eso de esa manera, porque normalmente la gente pregunta que cuándo empecé a dibujar, ¿no? Y como tú bien has dicho, cuándo se hace el clic, más bien, porque nunca he dejado de dibujar. Desde que soy pequeño o somos pequeños, siempre nuestra primera interacción con la cuestión del pensamiento, de la creatividad, es a través del dibujo. Yo no lo he dejado, y lo que ocurrió, y por eso lo he hecho en 2009, es que yo venía de otras disciplinas, termino haciendo diseño, no por educación, sino por profesión, porque yo nunca me he educado al principio en carreras, no vengo de carrera de Bellas Artes, ni de diseño gráfico, ni demás. Mi educación ha sido profesional. Entonces, en 2009 empiezo a trabajar con una compañía de teatro, compañía que se llamaba Bajo Tierra Teatro, que actualmente se extiende y sus creadores son ahora muy populares, Alberto Cortés y Alessandra García, que van a trabajar en el Teatro del Soho, por ejemplo, ¿no? Gente muy popular. Bueno, yo le hago la primera página web y coincidimos con un ilustrador que a ellos les interesaba, Emmanuel Lafont, que también estrena ahora varias exposiciones y es muy reconocido, aquí en Málaga, y yo le veo a él trabajar. Y entonces es a través de esa profesionalización, de ver trabajar, de que él me comparta sus secretos y me anime, como yo empiezo profesionalmente a publicar y a dibujar profesionalmente, porque como digo, ya lo hacía. Ese para mí sería el salto profesional. Eso es la parte creativa y, bueno, tiene también una intencionalidad que es reivindicar el humor como algo terapéutico, como algo necesario para todo el mundo, ¿no? Y utilizas además, por ejemplo, el humor negro, ¿no? Que le gusta a mucha gente y a la vez no todo el mundo lo tolera. ¿De dónde viene esa vertiente? Ya te hemos preguntado por la artística, por la humorística.
Yo creo que desde siempre. En mi familia el tema del humor ha estado ahí presente, no ha sido una familia malhumorada ni una familia sin sentido del humor, lo ha tenido bastante. Luego también tengo que contar desde la familia, incluso el resto de cosas, ¿no? En mi familia ha habido muchas tragedias. Mi padre es de Siria, hay una guerra vigente en Siria, ¿no? Aunque popularmente quizá ahora no se le dice guerra, pero hay una guerra abierta. Y eso conlleva muchas tragedias. Y frente a la tragedia, frente a los miedos que lleva la tragedia, no frente a la tristeza, porque el humor combate los miedos, no la tristeza es un sentimiento interesante. Entonces, nosotros hemos tenido el humor en mi casa como herramienta, ¿no? Esa cuestión. Y lo he ido llevando desde pequeño. Entonces, para intentar digerir, para combatir los miedos, siempre lo he llevado con humor, ¿no? Hasta el día de hoy, que es para mí mi herramienta que me hace más fuerte y que la utilizo para precisamente trabajar. Qué bueno eso que cuentas, ¿no? De lo trágico, sacar al menos de alguna forma una sonrisa, alguna broma. Si es que a veces el humor lo puede todo, ¿no? Hay una frase que tú compartes y que incluso yo también, si me permites, que es esa de que dice que la vida no hay que tomársela demasiado en serio, que a veces la tomamos demasiado en serio. Es uno de los mejores mensajes que podemos dar después de todo lo que hemos pasado además con la pandemia y demás. Al igual que la creatividad, que es algo que se entrena, ¿el humor también se entrena desde tu experiencia? Sí, yo diría que sí, que se entrena, que se puede aprender, que se puede mejorar, que se puede desaprender, porque hay cosas que antes igual considerábamos que eran humor. Totalmente. Y quizá hoy podemos pensar, pues igual ya no es humor y genera dolor, ¿no? Y no genera risas ni reflexión. O sea, sí hay un proceso cognitivo y de aprendizaje y de intelectualidad. De hecho, el humor se puede decir que es como la cúspide del intelecto humano, porque realmente se ponen en cuestión muchas cosas muy importantes del intelecto humano para que aquello funcione, ¿no? Entonces, sí, estoy de acuerdo con eso. Entonces animamos a toda la gente, ¿no? Ahí tienes tu cámara, Omar, para que digas un poco, porque es de lunes a viernes la exposición, sí. Es limitada, ¿eh? Queda un mes más o menos, sí. ¿no? Un mes más o menos para que termine, hasta el 2 de marzo, todavía queda tiempo, pero oye, en el contenedor cultural de la UMA lo que van a encontrar es lo que os va a contar ahora Omar. Sí, veréis cuando entréis a la sala de exhibiciones. Os va a impactar que hay viñetas, hay más de 100 viñetas, más de un centenar de viñetas, en varios tamaños, enormes, dibujadas directamente en la pared. Disfrutadlas, leerlas, reíros con ellas, se os hacen gracia, compartirlas. Y luego también voy a hacer varias actividades paralelas, una serie de visitas guiadas a lo largo de este mes, de febrero, y también un taller de viñetas, que lo haremos dentro del mismo entorno de la sala, que será de 2 sesiones. Lo podéis ver en las redes sociales mías de la Universidad de Málaga, del Contenedor Cultural concretamente, que es donde comparte, porque la exposición es en la sala, en el espacio cero del Contenedor Cultural, o en las redes sociales propias, Omar Hanaan en Instagram, podéis encontrarme, y en la web rietedetodo.es o en mi web omarhanaan.com, está toda la información. Sí, y además entrada gratuita. Absolutamente gratuita. Eso también, por si la gente tiene alguna duda, gratuita. Omar Hanaan, ha sido un placer tenerte por aquí, mucha suerte y éxitos con ese arte humorístico que llevas por delante. Muchísimas gracias a vosotros, un placer.